la región vuestra, en Latinoamérica, vemos cada vez más sindicalistas con y sin discapacidad que están empezando a posicionar a las personas con discapacidad en la agenda de los sindicatos, ¿no? Justo tuvimos un seminario web a primeros de esta semana liderado por un sindicato del Uruguay, pero tuvimos compañeros de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Perú y de otros países con los cuales estuvimos discutiendo cuáles son las medidas que en este momento están tomando o deberían tomar las centrales sindicales para asegurar que las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta en las respuestas que en este momento se están diseñando ante la pandemia del COVID-19 y la crisis económica que esto está a lo que nos está llevando, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, Celeste, me voy a centrar en esa parte. Nosotros en este momento estamos terminando de preparar un documento sobre documento interno de la OIT, no interno, es decir, va a ser un documento público, pero un poco es la respuesta de la OIT ante o sea, digamos, el mensaje que intentamos promover es que debe haber una respuesta a la pandemia inclusiva de personas con discapacidad, y lo hemos distinguido en tres momentos, ¿no? El momento quizá actual, que es el momento del confinamiento, de las medidas de emergencia que se han tomado para intentar evitar el contagio, y en obviamente esas medidas inmediatas han tenido un impacto en las personas con discapacidad. Aquellas que están en una situación laboral, digamos, de contratación ajena, pues muchas veces hay teletrabajo, hay trabajo desde la casa. En otros sitios se sigue trabajando en los sitios, pero con medidas, digamos, de protección. Obviamente luego está la muchísima gente que está trabajando en situaciones de economía informal y con los retos que eso conlleva de poder, digamos, tener ingresos en una situación en la que hay limitaciones a la movilidad, ¿no? Entonces, una primera parte nos hemos centrado en aquellas medidas que hace falta, que sean necesarias para que en el momento actual, las medidas inmediatas que se han ido tomando para limitar el impacto del coronavirus, como desde el punto de vista del empleo, ¿no? Hay otras entidades de Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud y otros que han trabajado más en la parte sanitaria, ¿no? Pero nosotros nos centramos en la parte de empleo, que es nuestro mandato, pero en ese primer momento, digamos, de esa reacción inmediata que ha habido, ¿no? Y eso nos sigue preocupando, pero nos preocupa, yo diría casi nos preocupa aún más el impacto económico, ¿no? Las medidas que en este momento están empezando a tomar los gobiernos para asegurar que no haya mucha desaparición de empleo, que se mantengan las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores informales, los pequeños empresarios, asegurar también que esos empleos que se están perdiendo, habrá empleos que perderán también las personas con discapacidad, pero que no estén sobre representadas, digamos, entre los perjudicados por la crisis, ¿no? Y en este momento también, digamos, estamos intentando, también en coordinación con otras agencias de Naciones Unidas, intentando lanzar un mensaje de alarma, casi diría yo, ante los gobiernos, de que en esa respuesta socioeconómica que los gobiernos en este momento están diseñando, esos presupuestos que se están dedicando a paliar el impacto de la crisis, esos presupuestos tienen que tener en cuenta también, y aparte de esos presupuestos tienen que beneficiar directamente a las personas con discapacidad, ¿no? En las distintas situaciones en las que se encuentran, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva, en el sentido obviamente de mantener su empleo a la medida posible, también el rol de la protección social, las pensiones por discapacidad, etcétera, etcétera. Realmente buscar un abanico de soluciones que permita que las personas con discapacidad puedan salir de la crisis lo mejor posible, ¿no? Y luego ya un tercer elemento, que es un poco ya para algo después, que es obvio que la crisis actual nos ha demostrado, yo diría en todos los países, que la situación actual de las personas con discapacidad no es la adecuada, eso ya lo sabíamos, pero obviamente la crisis ha puesto aún más en claro esa situación, ¿no? de inadecuada participación en el mercado de trabajo, inadecuada cobertura de protección social, inadecuado empleo en el sector público, insuficiente empleo en el sector privado, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que la crisis ha resaltado aún más la situación que ya sabíamos que existía, y de alguna manera en ese mensaje que hoy en este momento, cuando se está empezando a hablar de ese nuevo normal, ¿no? De esas
cómo va a ser nuestro mundo, nuestro mercado de trabajo cuando salgamos de la crisis. El mensaje que estamos intentando trasladar es que ese nuevo normal tendrá que ser más inclusivo, ¿no? Porque si no, de nuevo, ante la siguiente crisis, y probablemente habrá otra crisis en un futuro no muy lejano, volveremos a encontrarnos otra vez con la misma situación de inadecuada protección de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Con lo cual es importante que en esa reconstrucción, que en ese fortalecimiento, esperemos, de los distintos sistemas de salud, pero también de empleo y de formación profesional, etcétera, las personas con discapacidad sean vistas como un colectivo prioritario. Eso obviamente supone que los organismos públicos tienen que consultar con entidades como la vuestra, ¿no? Es el primer requerimiento que hacemos, ¿no? Tiene que haber una directa participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones en ese diseño, digamos, de los planes de respuesta, tanto inmediato como a muy corto plazo, como un poco más a medio plazo, ¿no? Eso es ahora mismo la principal preocupación que tenemos. Como digo, vamos a tener un documento, y hay un primer documento de Naciones Unidas al que contribuimos. Fue importante porque fue el documento del propio secretario general de Naciones Unidas, quien lanzó un mensaje a todo el sistema de Naciones Unidas, que nos incluye a nosotros como OIT, de que la respuesta a la pandemia tiene que ser una respuesta inclusiva de las personas con discapacidad. Y ahora mismo, digamos, estamos construyendo sobre ese documento, que era más amplio. Estamos ya focalizando, digamos, en las áreas más específicas de lo que es el campo de actuación nuestro de la OIT, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos también previsto, y ya os quería invitar a eso, a un seminario web que haremos probablemente en la semana del 15 de junio, directamente dirigido a la América Latina. Será un seminario regional que, bueno, hemos empezado ya algún debate con las organizaciones latinoamericanas de personas con discapacidad a nivel regional. Queremos también implicar, obviamente, a la oficina regional nuestra en la OIT, que está en Lima, en Perú. Pero también ya comentaros que tenemos, además del lanzamiento, digamos, que haremos aquí en Ginebra bueno, siempre a nivel virtual, porque hoy en día, como sabéis, todo es virtual. Además de ese lanzamiento del documento que haremos en la semana del 8 de junio, la semana después, al 15 de junio, haríamos un seminario para trasladar, digamos, nuestras reflexiones, sobre todo nuestras recomendaciones, al máximo número posible de responsables que esperemos que nos escuchen y empiecen a incluir de manera más adecuada a las personas con discapacidad, digamos, en el diseño de esos planes que nuestros países están empezando a desarrollar, ¿no? Celeste, si te parece, me paro ahí. No sé si hablo un poco rápido, porque es un día de mucho aceleramiento, y al haberme dado cuenta que me había perdido la primera parte tampoco me ha contribuido a mi tranquilidad. Pero bueno, espero que haya sido más o menos claro el planteamiento, y si te parece, paro ahí, y encantado de escuchar vuestros comentarios y preguntas. Sí, bueno, primero te queremos agradecer por tu generosidad, por haber aceptado la invitación desde IMACE. Yo presido IMACE y coordino la Comisión de Discapacidad de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, seccional 2. Está presente el secretario en la conferencia. Segundo, quería decirte, bueno, un par de cosas que nos has comentado. El documento inclusivo de la ONU lo tenemos, pero sí hay lo tenemos el primero que salió, no sé si salió otro. Si tú nos lo puedes mandar a nuestro mail. Después, obviamente, la invitación al seminario, encantados de participar. Hemos comentado a principio de la charla que contamos con la empresa Pomeraniec Media, que es la que está haciendo el subtitulado en vivo. No sé si vos lo estás viendo, porque hay que activarlo el subtitulado. Yo siempre lo activo por las dudas para ver Sí, qué sale. estoy viendo. Después tenemos una intérprete de lengua de señas argentina, que es Nora. Ella nos está haciendo la interpretación voluntariamente desde Misiones. Y la realidad es que nombraste, nos mandaron, porque tuvimos muchos inscriptos. La segunda charla la dimos, abrimos el Zoom la segunda vez, diciendo que no sabíamos si te íbamos a tener, porque realmente no lo sabíamos, que si había algún problema. Hubo gente que no se pudo conectar, me mandaron mensajes, no sé qué estaba pasando hoy con el Zoom.
Y bueno, también para compartirles a la gente que se inscribió, que fueron más de 60 personas los inscriptos, pero después también mandamos el link libremente, porque hay gente que tal vez no quiere registrarse, pero para los que quieren el material, se registran, y bueno, si algún material tenés, nos encantaría el 8 saber a dónde podemos acceder a estas recomendaciones específicas, y también contarte un poco que acá en Argentina, como lo contamos en la primera parte, nosotros tenemos un cupo laboral del 4%, que es a nivel nacional, y algunas provincias han subido ese cupo, como la ciudad de Buenos Aires, eh, que es del 5%. Realmente hemos hecho un relevamiento a nivel de la justicia. Nosotros, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pedido un relevamiento del porcentaje en el que está cubierto el cupo, y bueno, no se cumple. También lo hemos hecho extensivo a nivel federal con los secretarios generales de las seccionales de las provincias. También han pedido, algunos ni siquiera han contestado. La realidad es que es un tema muy largo para hablar, y me gustaría invitarte a otro seminario en algún otro momento que vos puedas. Obviamente ahora en junio está bastante complicado, pero sí nosotros desde acá, desde Argentina, tenemos muchas inquietudes, y había mucha gente que está entusiasmada para hacerte preguntas. Eso por un lado. Y sí, por supuesto, participar del seminario del 15, recibir la invitación y la vamos a difundir por nuestras redes. Agradecerte por la participación. Y también yo comentaba algo que me llamó mucho la atención, por ahí vos podés comentarlo más, que tiene que ver con el sistema del teletrabajo. Yo te escuché en alguna conferencia hablar sobre el teletrabajo. En principio, para las personas con discapacidad, ha sido beneficioso, pero no queremos que las personas con discapacidad se encasillen o las encasillen en el teletrabajo. Queremos que las personas con discapacidad puedan decidir en qué y cómo quieren trabajar. Digo, esta es la posición desde el gremio, como has nombrado, uno de los actores principales tienen que ser los gremios, y yo pertenezco a uno, y el otro actor principal tienen que ser las asociaciones de personas con discapacidad. Bueno, IMACE es una asociación de personas con discapacidad. Así que bueno, si querés hablarnos un poquito sobre el teletrabajo, que es algo que nos interesa mucho. Sí, sí, gracias, Celeste. Sí, me interesa también saber un poco más exactamente la relación vuestra, que es, porque no me queda totalmente claro. Pero bueno, comentar tres cosas. Una, muy práctica, de los documentos. El documento de Naciones Unidas del Secretario General hasta ahora estaba disponible solo en inglés, pero justo hoy me ha llegado la versión en los demás idiomas de Naciones Unidas, con lo cual también en español os lo hago llegar más tarde hoy mismo, ¿vale? Y luego también el documento nuestro, también siempre trabajamos primero en inglés, pero estamos a punto de recibir, digamos, el visto bueno. Ya hemos encargado la traducción, simplemente estamos esperando a tener la versión definitiva para no empezar a traducir un documento que no estoy al final. De luego lo tendríamos listo para esa semana del 15 de junio, y de luego os mandaría el documento y luego también la información para que os conectéis al seminario en la semana del 15. En cuanto al teletrabajo, totalmente de acuerdo con la postura vuestra. Yo llevo muchos años trabajando en el tema del empleo de personas con discapacidad, primero también en mi propio país, en España, y hubo un momento, hace unos 20 años, que de pronto parecía como que el teletrabajo era la solución mágica para el empleo de personas con discapacidad, porque claro, hay problemas en el transporte y todo eso. Entonces, bueno, pues démosles trabajo en casa, y así no tenemos que preocuparnos de hacer accesible nuestras infraestructuras, ¿no? Obviamente eso fue una idea muy mala, se combatió. Yo creo que ahora mismo el planteamiento es distinto. Es cierto que la propia crisis, vamos, yo no sé vosotros, pero aquí llevamos como 8 semanas trabajando exclusivamente desde casa, en una organización que, aunque parezca mentira, no ha sido nunca muy proclive al teletrabajo. Es una opción que está permitida, pero como de manera muy limitada. No hay, digamos, como gran interés en que la gente trabaje de casa, pero creo que es una postura bastante anticuada, ¿no? Y esto estoy hablando de todos los trabajadores, ¿no? Yo creo que vamos a salir de la crisis con un planteamiento de que tenemos que dar
más facilidades al teletrabajo a todos los trabajadores, no necesariamente teletrabajo a tiempo completo, sino más bien teletrabajo un día, 2 días, 3 días a la semana. Nos vendrá bien a muchos. Yo tengo 3 niñas en casa, los miércoles solo van al colegio por la mitad del día, es un día complicado para organizarnos. Es decir, a mí me vendría muy bien, por ejemplo, los miércoles poder trabajar desde casa, ¿no? Y puede haber, obviamente, personas con discapacidad que por lo que sea también les vendrá muy bien que haya varios días a la semana que puedan trabajar desde casa, ¿no? Pero tiene que ser una solución, digamos, para todos. Habrá algunos que optarán por ella y otros no, tanto en el colectivo general como en el colectivo de personas con discapacidad, ¿no? Pero obviamente tenemos que huir y tenemos que prevenir el riesgo, digamos, de que salgamos de esta crisis ahora de pronto con un relanzamiento, digamos, de la idea, no, el teletrabajo es la solución mágica para las personas con discapacidad. No lo es. Creo que podemos utilizarlo con más frecuencia que hasta ahora. Tenemos que asegurar, obviamente, que eso significa que las personas con discapacidad tengan en sus casas las tecnologías necesarias, que a veces las pueden tener, a veces tampoco, en el trabajo, y muchas veces cuando no las tienen en casa, ¿no? Entonces, eso sí hay que asegurar que esos ajustes al lugar de trabajo se hagan no solo en el trabajo, digamos, en la oficina, sino también, si hiciera necesario, en la propia casa, ¿no? Pero de luego estoy totalmente de acuerdo, el teletrabajo es una opción para todo el mundo, pero no es la solución para el empleo de las personas con discapacidad. Eso no tiene que haber duda y tenemos que dejar eso muy claro ante cualquier riesgo, digamos, de que de pronto se plantee eso como la gran solución que se nos acaba de ocurrir. Sí, otra cosa que hablábamos en el Zoom anterior, este es el sexto que hacemos, hablemos de discapacidad en tiempos de pandemia, entonces vamos hablando de diferentes temas. Habíamos hablado con la doctora Isabel Ramos Bardet, que está presente, sobre el teletrabajo y la accesibilidad, porque para las personas con discapacidad, porque si ya la accesibilidad es difícil, el teletrabajo y la accesibilidad es un poco más complejo todavía. Hay que ver toda la gama de discapacidad que existe para la accesibilidad. Entonces, no sé qué, me parece que, y yo te escuché decir a vos en alguna otra charla, que tenía que ver esto de las personas con discapacidad venimos siendo relegadas, no seamos el último, como decimos acá, orejón del tardo, y cómo le pedimos a las autoridades nacionales, a los empresarios y a los que están en la toma de decisiones, que en tiempos de pandemia piensen en las personas con discapacidad y en el trabajo. Pero se lo tenemos que pedir, o sea, de alguna manera hay que pedírselo. Entonces, esa reflexión que hiciste también, nos gustaría que un poco la comentes, porque una cosa que la diga yo y otro que lo digas vos, de lo que escuché en alguna de tus charlas, y que si ellos no toman las decisiones, vamos a estar complicados. Tenés el micrófono cerrado, disculpa. Sí, perdón, estaba justo diciendo que tengo un pequeño... Dame solo un segundo que... Perfecto. Isabel, ¿vos querías preguntar algo? Mira, no, ya he resuelto aquí. No, mira, a ver... Isabel ya está, después te damos la palabra. Sí, no, el tema... evidentemente el tema de la accesibilidad es importante en el teletrabajo. Creo que eso se puede resolver, ¿no? Se tiene que resolver porque si no, obviamente el teletrabajo se convierte no es el adecuado, ¿no? Pero yo creo que también, sobre todo también lo importante, y lo estamos viendo un poco, creo que otro de los riesgos que corremos, y de hecho salió en el seminario con los sindicatos de esta semana, es un doble riesgo, ¿no? Por un lado, estamos diciendo, y es correcto, que muchas personas con discapacidad, por su discapacidad, están en mayor riesgo del coronavirus, ¿no? No todas. Mi mujer es una persona con discapacidad y no creo que ella sea una persona en mayor riesgo que yo en adquirir, ¿no? Pero hay muchas personas con discapacidad que por su sistema inmunológico pues, están en más en riesgo.
Ahora, el riesgo en eso está que entonces a veces el empleador decida, en un contexto en el que va a tener que prescindir de algunos trabajadores, que decida prescindir de aquellos trabajadores que estén más en riesgo de contagiar el coronavirus. Puede ser personas mayores, etcétera, etcétera. Por lo cual es un primer riesgo, ¿no? Creo que el otro riesgo que hay también es un riesgo de volver también a cierto sobreproteccionismo, ¿no? Es decir, nosotros estamos en este momento negociando, discutiendo en mi organización la vuelta al trabajo, ¿no? Que va a ser gradual y va a haber trabajadores que por sus motivos personales, y puede ser discapacidad, puede ser uno de ellos, pero puede ser otros más, van a poder individualmente decir, mira, yo preferiría seguir teletrabajando durante más meses hasta que, digamos, el riesgo haya desaparecido totalmente, ¿no? Eso, hacerlo así de manera individual está bien. Lo que sería un error, por ejemplo, es decir, todas las personas con discapacidad les vamos a obligar a trabajar durante más tiempo de la casa porque todas las tenemos que proteger ante esta situación, ¿no? Es decir, tenemos que volver a dejar claro que estamos hablando de un colectivo muy, muy heterogéneo, muy diverso. Muchos miembros de ese colectivo están en situación de mayor riesgo, también por el tema del transporte, ¿no? del distanciamiento, o sea, del problema de mantener la distancia social en transporte y todo eso, por una serie de motivos, con lo cual habrá muchas personas con discapacidad que por un motivo u otro van a preferir seguir teletrabajando, pero luego habrá otras personas con discapacidad que van a decir, no, yo quiero volver al trabajo en la oficina, en la fábrica o lo que sea, ¿no? Es decir, que realmente analicemos eso desde el punto de vista individual y sea la propia persona con discapacidad la que sea al final la que tome la decisión y no sea alguien en nombre de ella, que ya sabemos que eso es un poco volver atrás, ¿no? Al sobreproteccionismo, al que otros decidan por mí porque son otros los que saben. No, ese nada sobre nosotros sin nosotros también se tiene que aplicar en las medidas actuales. Perdón, no sé si eso era lo que querías oír, pero eso es lo que se me ocurrió a raíz de tu comentario. Sí, 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 ese era uno de los temas. No queremos que la pandemia, sabemos que es algo que nos está pasando, pero no queremos que sea una nueva excusa, esto lo dijimos también en la charla anterior, una nueva excusa para relegar al colectivo de las personas con discapacidad, que como todos sabemos es la primer minoría en el mundo. Somos la primer minoría en el mundo porque yo soy una persona con discapacidad. Por eso bregamos por los derechos del trabajo, y el trabajo es dignidad. Por eso queremos seguir en contacto con vos, que sos nuestra voz ahí en la OIT y el que puede hacer llegar nuestras, más también desde Latinoamérica, en donde la mitad o más de la mitad de los trabajadores no están registrados, están en no están registrados y habiendo leyes que protegen al trabajo de la cumplen y por el Estado. Acá las empresas no tienen, acá en Argentina por lo menos las empresas no tienen una obligación de emplear a personas con discapacidad, pero sí tienen algunos beneficios y positivos. Yo trabajé con un proyecto de ley que ya tiene media sanción, en donde el cupo de discapacidad se sube al 5% y se obliga a las empresas a tener. Yo no sé si estoy de acuerdo en que se obligue a las empresas a tener, porque tal vez yo creo en la concientización de toda la población y todo lo que hagamos, en pos, todo lo que hagamos desde una vereda hasta la accesibilidad en el trabajo, en pos de los derechos de las personas con discapacidad, va a redundar en un bien a toda la comunidad, porque nunca sabemos, ¿no? Yo, bueno, lo cuento siempre, vos no te conocía, pero te lo cuento. Yo tuve una ACV a los 20 años, ahora tengo 42, o sea, la mitad de mi vida viví sin discapacidad y la otra mitad con discapacidad. Nos quedan 5 minutos, no sé si querés cerrar y nos vemos en otra oportunidad. Creo que la doctora Ramos Bardet quiere hacerte una pregunta en los últimos 5 minutos. Dale, Isabel.
no se te escucha, Isabel. Hola, ¿ahora Ahora me sí. escuchan? Bueno, Ahora sí. el problema que se suscita aquí, tanto en el teletrabajo como en lo que va a devenir, tanto respecto de aquellas personas que trabajan en cualquiera de los órganos estatales, ya el poder legislativo, poder ejecutivo y el orden judicial. Isabel, se escucha mal y esto se nos va a cortar. Sí, Quisiera, después mandamos todas las preguntas y se las mandamos a Estefan para cuando tenga un ratito y nos las conteste y las pasamos claro. en un cuestionario por los mails en Por los eso que se anotaron. más que pregunta es pedir que justamente pida en las recomendaciones que para los temas tanto de teletrabajo como para todas las adecuaciones que se tengan que hacer en el futuro, traten las compatibilidades de los sistemas lectoparlantes, por ejemplo, con los que aplican normalmente en cada uno de los países para que todas las personas puedan trabajar en igualdad de condiciones que las demás. Nosotros hemos mandado justamente a través de la ULAC una recomendación a Naciones Unidas. Ténganla en cuenta, eso solito, y luego le mando por escrito. Muchas gracias Isabel. Lo tenemos en cuenta. Obviamente el tema de la accesibilidad y más en este contexto actual es aún más importante. Solo quería comentar, Celeste, lo que tú decías también, ese riesgo al sobreproteccionismo y esa vuelta atrás. También los compañeros nuestros en la OIT que trabajan en el tema de género también están viendo ejemplos de claros riesgos que se están viendo en algunos casos, también de una vuelta atrás en el caso del empleo decente de las mujeres, ¿no? Entonces, ya si combinamos mujer y discapacidad, pues ya obviamente tenemos ahí un doble riesgo, digamos, de vuelta atrás por culpa, digamos, de esta pandemia. No habíamos llegado todavía a una situación buena, muy lejos de ello, pero realmente el gran reto que tenemos es por lo menos no perder lo que tenemos y construir a mejor, ¿no? Y no digamos, salir de la crisis con, digamos, con una vuelta atrás casi de una década más en aquellos pocos logros que habíamos conseguido en el sector de la discapacidad, ¿no? El tema de la cuota que planteas, Celeste, eso da para un seminario de un par de días. Nosotros tenemos una publicación, quiero recordar que también la tenemos en español, la puedo también compartir, o la enviaría también, en la que analizamos un poco, nosotros no tenemos una postura a favor o en contra, somos neutrales. A veces entiendo que en ausencia de una cuota es muy difícil ni siquiera generar un debate con el sector privado, con lo cual no estoy en contra a veces, pero también es cierto que tiene sus inconvenientes y de hecho lo que vemos con las empresas con las que trabajamos, muchas de ellas empezaron a interesarse por el empleo de la persona con discapacidad por una obligación legal, digamos, pero luego una vez que vieron las ventajas que tiene para ellas tener un porcentaje elevado de personas con discapacidad, ya se han convertido en grandes campeones de la discapacidad, están muy por encima a veces de la propia obligación legal y, digamos, ya no lo hacen por obligación legal, lo hacen porque es bueno para su empresa, que al final es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Que las empresas contraten a las personas con discapacidad por los mismos motivos que contratan a cualquier otro trabajador, ¿no? Y buscamos gente con talento y ese talento también está en el sector de las personas con discapacidad. Una última idea, el teletrabajo, obviamente, como decías antes, es un colectivo muy diverso, el colectivo de personas con discapacidad. Para algunas personas con discapacidad el teletrabajo es una opción relativamente factible, muy parecida al resto de las personas ciegas, personas con discapacidad física, personas sordas, bueno, hay que resolver el tema de la lengua de señas, pero pensando en personas con discapacidad intelectual, bueno, para muchas de ellas el teletrabajo es una opción que no va a funcionar, ¿no? Por lo cual, obviamente también eso es otro recordatorio que el teletrabajo sí puede ser útil para muchas personas, como digo, de tiempo parcial, pero hay muchas personas con discapacidad para las cuales el teletrabajo no es una opción para nada, ¿no? Porque, digamos, van a requerir otro tipo de trabajo. Lo dejo ahí porque veo que nos queda menos de un minuto. Os mando toda esa información. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. De nuevo, disculpas por haberme perdido la primera parte, pero de luego esta segunda parte para mí ha sido muy, muy interesante.
Bueno, Estefan Tromel, especialista en discapacidad senior de la OIT, muchísimas gracias por tu participación. Te vamos a volver a invitar porque nosotros somos insistentes, yo por lo menos soy insistente. Le agradezco a todos por estar. Soy muy insistente en todo lo que tiene que ver con discapacidad, también en trabajo, y en trabajo doblemente insistente porque presido la Asociación Civil por la Plena Inclusión y la Equidad, y porque coordino la Comisión de Discapacidad de la Unión Empleados de Justicia de la Nación, seccional 2. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Estefan, a Sergio Pietrapresa, que es nuestro secretario general, que tampoco pudo conectarse en el primer momento porque hubo un problema de conexión, pero bueno, saludos y nos quedamos en contacto. Les voy a enviar la información que nos mande Estefan, recibir la invitación para el seminario del 15, que va a estar muy bueno, por lo menos